Hola, ¿cómo están todos? Bueno, volvemos a reencontrarnos en una nueva clase de políticas públicas. Estamos llegando ya al tramo final de nuestro cursado, de nuestro recorrido, atravesando ya uno de los momentos más significativos y más importantes del proceso de construcción de las políticas públicas, que es el momento de la implementación. Hoy vamos a analizar un texto de Oscar Oslak que trabaja sobre la implementación participativa en las políticas públicas. Y en realidad vamos a trabajar sobre algunas categorías y algunos conceptos generales, porque en realidad el texto es de muy fácil lectura y les va a servir para realizar el trabajo práctico evaluativo relacionado con la implementación participativa. Antes de avanzar hacia el concepto de implementación participativa, es necesario tener en cuenta que cuando Oslak piensa la relación entre el Estado y la sociedad pensada como una instancia compleja, ¿sí? Diferenciada de las funciones políticas del Estado, piensa en tres niveles, Oscar Oslak, de esa vinculación, de ese rol articulador que cumple el Estado como un actor en relación a la sociedad. En primer lugar, Oscar Oslak nos habla de las relaciones funcionales. ¿Qué son las relaciones funcionales? Aquellas relaciones que están asociadas a la división social del trabajo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Este plano es muy importante porque desde ahí vamos a poder pensar las diferentes estrategias de participación, es decir, el involucramiento de distintas organizaciones, de distintos actores en el proceso de implementación de las políticas públicas. En segundo lugar, el segundo espacio de vinculación lo podemos denominar el espacio de vinculación material o redistributivo. ¿Qué quiere decir? Que en la relación entre el Estado y la sociedad civil lo que se produce es una puja redistributiva, ¿sí? Es decir, se producen acuerdos y desacuerdos sobre el modo de distribución de determinados recursos que son públicos, pero que también pueden ser privados y pasan a convertirse en recursos de tipo público. Y la última dimensión, ¿sí?, de esta relación entre el Estado y la sociedad civil es la dimensión de la dominación, ¿sí?, que tiene que ver más con las relaciones, los acuerdos, los desacuerdos, los conflictos y las negociaciones en torno a la distribución de las cuotas de poder, ¿sí? Las cuotas de poder entre las distintas fuerzas, instituciones y organizaciones, tanto políticas como sociales. Es decir, tenemos tres capas, tres instancias de vinculación entre el Estado y la sociedad. Una etapa funcional, una instancia, quise decir, funcional, una instancia redistributiva o material y una instancia que Oslak llama de la dominación o de la correlación política entre distintas fuerzas, ¿sí? Fuerzas políticas y fuerzas sociales. Dicho esto, ¿sí?, el autor a lo largo del texto va a definir la necesidad y la importancia de la participación y el involucramiento de las distintas organizaciones de la sociedad en la implementación, no solo en la implementación, sino también en la instancia de la formulación, ¿sí?, de la política pública y la etapa de la evaluación de la política pública. De todos modos, nosotros acá estamos trabajando con implementación y es un poco lo que vamos a analizar. Intenta Oslak definir el concepto de participación y el concepto de participación lo define al menos desde tres importantes elementos. En primer lugar, entender a la participación como el empoderamiento de determinados actores de la sociedad civil que al involucrarse persiguiendo determinados intereses sectoriales, de género, generacionales, ¿sí?, de alguna manera lo que hacen es no solo empoderarse como actores sociales, es decir, obtener mayor información, mayor compromiso, mayor visibilidad, sino también fortalecer el funcionamiento de las instituciones. Es decir, hay una mirada positiva acerca de la participación en el proceso de políticas públicas, por lo menos en los últimos 20 años. Se tiende a pensar que la existencia de redes de participación social y participación política favorecen, ¿sí?, mejoran y consolidan los procesos institucionales y la calidad de las políticas públicas. En segundo lugar, esta movilización, ¿sí?, de los actores sociales siempre se traducen en términos de intereses, es decir, detrás de un proceso participativo siempre hay intereses sectoriales, como dijimos recién, intereses de clase, intereses de grupo, pero también intereses generacionales, intereses de género, ¿sí?, que de alguna manera intentan expresarse, ¿sí?, en la trama institucional e influir sobre la dirección de una política pública determinada. Y por último, que la participación, ¿sí?, como fenómeno se puede dar en alguna de estas tres esferas que nosotros mencionamos al comienzo. La esfera funcional, ¿sí?, la esfera redistributiva o la esfera de la dominación, ¿sí?, la esfera eminentemente asociada a la división o la distribución de tareas, la esfera relacionada con la puja por determinados recursos o la esfera, ¿sí?, de la búsqueda de influencia en determinados espacios institucionales
de poder, ¿sí? Dicho esto, pensamos ahora otra cuestión importante al momento de discutir la participación en la implementación de las políticas públicas, que tiene que ver con la idea de entender que lo social, ¿sí?, tiene múltiples acepciones. ¿Qué significa que tiene múltiples acepciones? Que el concepto de sociedad, el concepto de lo social para Oslak se lo puede dividir al menos en 3 estratos. En primer lugar, el estrato vecinal familiar, es decir, lo social pensado como los vínculos de proximidad, los vínculos de cercanía, la capa más baja, ¿sí?, la capa más elemental dentro de la estructuración de lo social. El segundo componente de lo social, ¿sí?, lo podemos llamar el mercado, es decir, aquellas organizaciones de tipo corporativo, ¿sí?, que se movilizan frente a determinada política pública para pujar, ¿sí?, para gestionar, para lograr que sus intereses puedan ser traducidos en la dirección de una política pública determinada. Y en tercer lugar, las denominadas organizaciones de la sociedad civil, un concepto que a ustedes seguramente no les resulta para nada extraño. ¿Qué son las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, el autor Oslak recorre en el texto distintas acepciones de estas organizaciones de la sociedad civil. Ustedes van a tener que rastrear, además, cuando hagan el práctico, qué organizaciones se empalman con los actores, ¿sí?, en este caso con los actores, con los trabajadores del Puerto de la Música, que es el caso que nosotros estamos trabajando, si hay o no alguna organización de la sociedad civil que empalme en la movilización con estos actores para plantear sus demandas e intereses, y define a estas organizaciones de la sociedad civil, que por lo general son organizaciones, dice Oslak, que contrabalancean al Estado. Son organizaciones de tipo voluntaria, que se diferencian de las organizaciones políticas más ligadas al plano de lo estatal o próximas a la gestión de lo estatal, y que son de tipo voluntaria, cuya concurrencia es voluntaria, y expresan el amplio mundo de las organizaciones, ¿sí?, sociales, con o sin reconocimiento estatal, con o sin personería, con o sin un marco institucional de formalidad, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros no nos vamos a detener en este nivel de análisis. Dicho esto, vamos a lo más importante: cómo se gesta la participación, ¿sí?, en los procesos de implementación de políticas públicas. Dijimos que es muy importante y que en los últimos 20 años se viene planteando la necesidad de constituir redes de planificación, ¿sí?, de esa participación en los procesos de implementación de las políticas públicas. Es decir, es necesario prever la participación de distintos actores en el curso de implementación de una política pública. Para eso hay que tener en cuenta 3 elementos claves, ¿sí?, que hacen a esa participación en la implementación, ¿sí?, una triple secuencia. Oslak la llama a la secuencia de la participación la secuencia de la oportunidad, el interés y la necesidad. Cuando nos referimos a la oportunidad, básicamente es la oportunidad que surge junto a la implementación de una política pública de movilizar a determinados actores, de emprender acciones colectivas que, además de hacer visibles los intereses que ya visibiliza esa política, también permitan movilizar a otros actores y hacer visibles a otros intereses o empalmar a otros intereses con esta política pública que estamos implementando, ¿sí? El autor pone el ejemplo de la resolución 125 del conflicto, el mal denominado conflicto del campo, que básicamente generó una discusión en torno o no a las retenciones móviles, apoyos y desacuerdos, y cómo la organización de las organizaciones corporativas rurales promovió la apertura y la movilización de otros actores de la sociedad civil que vieron, ¿sí?, en esta circunstancia una oportunidad para plantear sus necesidades y sus demandas. El segundo elemento para hacer posible la participación en la implementación de las políticas públicas es el denominado interés. ¿Qué significa? Que además de haber una oportunidad, un conflicto, una situación detonante, tiene que existir un interés sectorial no satisfecho. En el caso de la política pública que nosotros estamos analizando, ustedes tienen que poder identificar ese interés sectorial no satisfecho. ¿Qué moviliza a los actores, a los trabajadores, si a la planta de trabajadores formales o informales del acuario, en este caso, a movilizarse, ¿sí? ¿Y qué intereses buscan plasmar? ¿Y de qué manera intentan articular y con otros actores de la sociedad civil para hacer visibles esos intereses? Y por último, tiene que existir la necesidad, ¿sí?, se tiene que gestar en el proceso de participación una necesidad de participación constante. ¿Qué quiere decir una necesidad de participación constante? Que tiene que ser posible que
el involucramiento en el proceso de políticas públicas movilice a los actores sociales, a los movimientos y a las organizaciones sociales a participar activamente y no reactivamente del proceso de implementación de una política pública. Los propios actores tienen que tener una política, ¿sí?, de involucramiento institucional para monitorear el seguimiento de la implementación de una política pública. Básicamente, para poder pensar, ¿sí?, la participación dentro del proceso de implementación, dice Oslak que tenemos que tener en cuenta algunos elementos. ¿Qué significa? Que además de tener en cuenta la oportunidad, la necesidad y el interés, hay algunos elementos que tenemos que prever, tenemos que poder planificar la implementación. En primer lugar, tenemos que poder pensar en el escenario o el estado de cosas al que queremos llegar, gestionando en conjunto con esos actores y esas instituciones sociales que se van a involucrar en la ejecución de nuestra política pública. En segundo lugar, hay que pautar claramente la distribución de las responsabilidades, ¿sí?, entre los ejecutores y los actores que se involucran en la implementación de esas políticas públicas para evitar áreas de roce, para evitar duplicación de responsabilidades y para evitar conflictos entre esos actores institucionales. Y por último, es muy importante planificar y programar las metas y los recursos, los objetivos progresivos que se quieren ir alcanzando, junto con esos actores. No basta con formular la política pública de una mirada participativa. Hay que ir gestionando permanentemente en la ejecución junto a esos actores e ir midiendo qué objetivos se alcanzan o no se alcanzan, siempre contemplando el punto de vista y la racionalidad y los intereses de esos actores que se involucran. Eso nos puede llevar a resultados efectivos, que tienen que ser medidos de dos maneras. En primer lugar, ¿sí?, tenemos que poder ver qué capacidad emprendedora, ¿sí?, qué beneficios obtuvieron estos actores en el involucramiento, y no beneficios que estén solo vinculados a la resolución del problema puntual por el cual se involucraron, sino qué aprendizajes, qué conocimientos, de qué manera se incorporaron nuevas habilidades en esos actores que se involucraron, esto que Oslak llama la capacidad emprendedora. Y por otro, de qué manera se mejoró nuestra capacidad institucional con el involucramiento de estos nuevos actores. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, que nos preguntemos, al involucrar a otros actores institucionales, ¿mejoramos nuestras capacidades y habilidades institucionales? ¿Hicimos más efectiva la implementación de una política pública? Contemplando el punto de vista, ¿sí?, y el aporte de estos otros actores institucionales en la implementación, ¿mejoramos los recursos, la administración de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos? Preguntas que nos tenemos que hacer y que son muy importantes, ¿sí?, para poder desarrollar una implementación de políticas públicas que sea efectiva, ¿sí? Y por último, algo muy relevante, ¿sí?, dos cuestiones muy relevantes. Tanto el acceso a la información como la capacidad de rendir cuentas de parte de la estructura institucional son muy importantes al momento de poder llevar a cabo una política de implementación participativa. La información es relevante porque nos permite delimitar el problema, tener información constante, sistematizada y puntual sobre el problema que queremos resolver y sobre el monitoreo de las acciones que vamos llevando a cabo para resolver una problemática determinada es muy relevante. Esa información siempre tiene que tener un claro detalle, ¿sí?, de los insumos, de la relación entre los insumos y los resultados que nosotros queremos llevar a cabo. Y entender siempre que la información que se produce tiene un sesgo. Tenemos que ser capaces de identificar el sesgo ideológico, institucional y político que está detrás de esa información. Pero no deslindar la cuestión de la información. Cuando implementamos, requerimos información y esa información la debemos socializar con nuestros actores, con los actores que están involucrados en el proceso de implementación. Por eso esto es muy importante que lo piensen cuando analicen el caso que estamos trabajando, ¿sí?, y de qué manera los trabajadores, ¿sí?, del caso del acuario reciben la información necesaria para poder sostener una implementación participativa de esta política pública. Y por último, rendir cuentas de los resultados, rendir cuenta de la acción estatal a los actores que son parte de ese proceso participativo, porque deben de alguna manera tener información, como les dije antes, clara, concisa y concreta sobre los resultados alcanzados. Y rendir cuentas no solo es una cuestión de tecnologías, hay que tener en cuenta, dice Oslak, que existen ya herramientas tecnológicas para procesar datos y para mejorar los procesos de implementación participativa, pero es muy importante que cuestionemos y critiquemos la cultura burocrática institucional. ¿Sí? La cultura burocrática institucional
tiene que ver no solo con la responsabilidad del Estado, sino también tiene que ver con la respondibilidad, va a decir Osla. ¿Qué quiere decir? La disposición de los actores institucionales a proveer, ¿sí?, a los actores que se involucran en el proceso de implementación de la información suficiente para poder desarrollar un proceso de implementación participativa que sea eficaz en el mediano plazo. Esto es todo. Recuerden que esta información les va a servir para pensar el caso del acuario, de qué manera nuestros actores, ¿sí?, institucionales y burocráticos, los trabajadores del acuario, ¿sí?, que atraviesan un proceso conflictivo en relación a esta institución, se movilizan, se involucran, en qué nivel y en qué dimensión de la relación Estado-sociedad se involucran y a qué otros actores involucran en ese proceso de movilización, de qué manera plantean sus demandas, ¿sí?, cómo las hacen visibles, cómo las traducen políticamente, cómo quieren involucrarse en el proceso de participación, implementación participativa y de qué información disponen para involucrarse en ese proceso, ¿sí?, teniendo en cuenta estos tres disparadores de la participación en la implementación, que como dijimos antes son la oportunidad, la necesidad y el interés. Eso fue todo, espero que les haya sido útil, que les pueda ayudar en la lectura del texto y sobre todo en la resolución de este trabajo práctico, que bueno, ya es uno de los últimos, es el anteúltimo trabajo práctico antes del cierre del cursado de nuestra materia. Como siempre, un gusto compartir con ustedes esta clase y bueno, nos volvemos a reencontrar muy pronto.